Capítulo 36. Texto del capítulo. Idrus miró alrededor de la sala de estudio. ¿Y Tonks? Preguntó. No me digas que se ha dado por vencida. Ella me envió un mensaje hoy, respondió Dumbledore. Ella se graduará de la Academia de Aurores esta semana y no tiene tiempo para asistir. Sin embargo, envió algunas ideas que se le ocurrieron. Idrus frunció el ceño. Era domingo por la noche, solo la tercera reunión de su grupo de trabajo, y la gente ya se estaba escapando. Ni siquiera era la rata, que esperaba que no fuera lo suficientemente valiente como para aparecer de nuevo. Supuso que no podía culpar a la chica, pero aún le irritaba el ego, algo por lo que luchaba cada vez más por mantener bajo control en estos días. Al menos esto será una buena práctica, pensó. Muy bien. Creacher. Apareció el elfo doméstico. Señor maestro Idrus. Necesito cualquier información que hayas encontrado sobre los dioses mugles. Con un chasquido de los dedos del elfo, al menos 2 docenas de tomos aparecieron en una de las mesas de la sección silenciosa. Idrus trató de no reírse ante el brillo orgulloso en los ojos del ser cascarrabias. Bien hecho. Ve a informarle a Bella que necesito que averigüe cuándo es la graduación de su sobrina animadora de la Academia de Aurores. Sí, Lord Master. Esperar. Se le había ocurrido una idea. Dile que no necesito la información en este momento, y que no soy yo quien le da permiso para interrumpirme. Sí, señor Ma, y recuérdale que no provoque ninguna escena, y que podemos hablar de eso más tarde si tiene algún problema con eso. Cuando se dio cuenta de que el elfo lo estaba esperando esta vez, se rió. Lo siento, Creacher, eso es realmente todo este tiempo. Creacher se encargará de que se haga, Lord Master Idrus. Finalmente liberado, el elfo se alejó, e Idrus una vez más comenzó la reunión revisando al equipo de runas. Aparentemente, tanto Remus como la rata habían sido regulados para tomar notas y chicos de los recados. Grindelwald estaba discutiendo con King sobre si una runa se había alineado o no con el norte-noreste o el norte-noroeste en la talla original, y ambos quedaron decepcionados cuando Idrus mintió y dijo que no estaba consciente del proceso. Él ha estado. Duele mucho. El problema era que había estado flotando en un vacío etéreo al que Magic lo había llevado, y aunque había varios miles de estrellas en todas direcciones para que él las pudiera mapear, ninguna de ellas le resultaba familiar dado que eran varios tonos de azul, violeta y verde. Cuando finalmente se alejó de los 2 magos ancianos e irritables, se asomó por encima del hombro de Flamel para ver en qué estaba trabajando. ¿Qué es eso? Preguntó Idrus. Parece griego. Ah, habló Remus. Esas son las notas de Giannis. Tu padre dijo que no ha parado con sus tareas desde que le dijimos que necesitabas ayuda con ellas. Es un buen chico, murmuró Idrus. ¿Qué te parece, Flamel? ¿Eh? El alquimista levantó la vista como si lo notara por primera vez. ¿Qué pienso? Creo que este niño es un idiota. El ojo de Idrus se contrajo, su varita cayó en su mano, y lo único que impidió que su boca verbalizara un hechizo para acabar con la vida de Flamel fue el pie de Remus golpeando la espinilla del anciano. ¡Ay! El antiguo alquimista miró al hombre lobo, pero Remus solo le devolvió la mirada. Es verdad. Nada de lo que ha escrito está ni siquiera cerca de tener sentido. Entonces, ¿por qué sigues leyéndolo? Preguntó Idrus, con voz fría. ¿Ya que piensas que es tan idiota? La nariz de Flamel se arrugó. Bueno, no del todo inútil. Considerando tus propios resultados hasta ahora han sido inútiles. Se inclinó para hablar directamente al oído del otro hombre. Me pregunto en qué te convierte eso exactamente, ¿eh? Había tensión en el aire, incluso King y Grindelwald habían dejado de discutir y en su lugar estaban observando su postura. Flamel estaba tenso, e Idrus casi podía sentir los ojos de Dumbledore clavados en su espalda.
No había encendido su magia, no lo encontró necesario para demostrar su punto, y la forma en que las manos del alquimista habían comenzado a temblar demostró su punto. Te sugiero que dejes tu orgullo a un lado antes de que te lo quite por completo, dijo Iderus, enderezándose. Está bien, escuchemos qué ideas se les ocurrieron al resto de ustedes, y si nada encaja, nos pondremos a leer. Albus miró a través de su escritorio a su aprendiz, preguntándose por dónde empezar. Se había visto obligado a cortar los planes de la noche y llevar a Heller directamente de regreso a su castillo, pero ahora ni siquiera sabía cómo iniciar la conversación que exigía tal acción. Iderus estaba acunando a un frágil y débil Fauques, las plumas del fénix estaban casi cenicientas por lo cerca que estaba de nacer de nuevo, y no sería una sorpresa si se incendiaba en cualquier momento. Esperaba que el antiguo líder de guerra estuviera molesto por no poder irse a la cama temprano a pesar de la rápida conclusión, pero ni siquiera dijo una palabra una vez que tuvo el fénix en sus manos. Todavía enviaba escalofríos por la espalda del brujo al recordar los recuerdos que había presenciado. Recuerdos de Harry de pie en la primera línea de batallas campales contra muchos otros. Masacrando a hombres y mujeres en masa que intentaban hacer lo mismo con él y los suyos, lanzando hechizos como un director de orquesta y atrayendo los propios ataques de los enemigos hacia él como un pararrayos. Usando transfiguraciones y el aspecto elemental de su magia exactamente de la misma manera que lo hizo el mismo Albus, tal como le habían enseñado. El que más le obsesionó fue uno de sus duelos contra Tom. Uno de los letales. Fue algún tiempo después del segundo renacimiento del Señor Oscuro, y el hombre más joven había manejado la varita de Saúco como si estuviera hecha para él. Voldemort, arrogantemente, había tratado de hacer un movimiento contra Harry demasiado pronto después de su regreso. El Señor Oscuro había atacado al aire libre, 1 contra 1, sin ningún tipo de preparación. Había sido un duelo bastante justo, uno que habría pasado a la historia si hubiera alguien alrededor para escribir sobre él. Voldemort tenía una amplia variedad de maldiciones y maleficios que podrían haber derrotado a cualquier otra persona además de Harry, Gellert o el mismo Albus. Solo logró lanzar un solo ataque, pero incluso eso había dejado la mitad de la cara de Harry sin guantes. Sin embargo, el joven no había sido frenado. Siguió presionando al otro mago para que retrocediera. Siguió conjurando nuevos elementos para distraerlo y dejarlo caer sobre él, siguió transfigurando sus restos en nuevas armas, siguió lanzando vendavales de viento de un lado a otro para desviar y disuadir, siguió empujando a su oponente hacia abajo como si no se estuviera enfrentando al hombre más peligroso en el mundo. O el segundo más peligroso, según se demostró que era el caso. El Señor Oscuro incluso había intentado desaparecer, pero Iderus había captado todos y cada uno de los rastros que el hombre había dejado y lo persiguió hasta que no quedó magia en su enemigo con la que huir. Y luego lo mató por tercera vez. Sus batallas posteriores habían sido mucho más polémicas y bien planeadas por parte de Voldemort, por lo que ninguna había afectado a Albus de la forma en que lo había hecho. En esos momentos había visto cuán peligrosa, cuán monstruosa era la descendencia que había dejado en Harry. Y ahora el chico parecía parecerse cada vez más a ese gigante que había derribado a un señor oscuro sin la mitad de su rostro. Albus había pensado que al romper su trato de sacrificio de amor, reintroduciría un lado más suave y amable del hombre. En cambio, había liberado una nueva arrogancia dentro de él. Mientras que antes sus ataques de ira se habían sentido como berrinches, ahora eran más fríos. Más vicioso. Había una crueldad tácita en sus ojos que, a diferencia de antes, no solo prometía violencia. Era como si estuviera viendo exactamente lo que le haría a alguien que lo molestaba. Sus cavilaciones fueron interrumpidas por Fawkes finalmente prendiendo fuego. De pie en marcado contraste con los temores de Albus, Iderus ni siquiera se inmutó.
Su mano nadó a través del fuego inofensivo, acariciando las plumas del fénix mientras le susurraba y su cuerpo se desmoronaba. Cuando el fuego y el humo finalmente se extinguieron, tomó suavemente al pájaro ahora infantil y comenzó a pasar su pulgar cubierto de hollín sobre su piel sin plumas. Las cenizas ayudarían a aislar y proteger a Fawkes hasta que le volvieran a crecer las plumas. A veces olvido lo bien que cuidaste a nuestro querido amigo una vez que me fui, dijo Albus en voz baja. También creo que él puede sentir la conexión que una vez compartieron. Tal vez, estuvo de acuerdo Idrus. Los lazos en un nivel espiritual como ese no son algo con lo que esté particularmente familiarizado. Al principio me sorprendió descubrir lo obediente que era Creature cuando lo conocí por primera vez. Albus se rió entre dientes cuando Idrus metió a Fawkes en su bolsillo para mantener caliente al recién nacido. Dime, Idrus, ¿cómo te sientes desde que se rompió tu trato? Mejor que nunca. El chico en realidad le sonrió. Ciertamente mucho más feliz de lo que era antes. Mucho menos ansioso por el futuro. Oh. Estaba abrumado por las incertidumbres y las opciones. Paralizado por la idea de que podría cometer un error, solo un error, y arruinarlo todo. Idrus se pasó la mano por la mandíbula. Había olvidado lo que significa ser un hombre como tú, un hombre como yo. Mira por dónde caminas, pero nunca dudes en dar el siguiente paso, tal como me enseñaste. Albus frunció el ceño, deseando tener alguna frase nueva y suplantadora para discutir eso. Cometeré errores. Arruinaré las cosas. Idrus se encogió de hombros. Pero ese es el precio que debemos pagar. ¿Y hacia qué estás caminando? Preguntó Albus. ¿Cuál es tu final? Para mejorar y proteger este mundo que llamamos nuestro. El viajero del tiempo miró por la ventana, a través del gran lago a quién sabe dónde. Comenzará a nivel local, con nuestro ministerio, el Wizengamot. Ya estoy en camino de tener la mitad de los futuros titulares de puestos en mi bolsillo, y la otra parte estará mayormente de acuerdo con las políticas que impulsé por su cuenta. Voluntad. Mantendré leales a los que naturalmente no están de acuerdo conmigo con mi poder y prestigio. Eventualmente instalaré a uno de ellos para tomar mi lugar al frente de las cosas y pasar al escenario internacional. Tomó aire. A partir de ahí será más complicado, pero una vez que caiga la primera ficha de dominó, será difícil detenerlo. El resto del mundo se pondrá en sintonía o se quedará atrás. ¿Te das cuenta de cuántos pasos te estás saltando? Preguntó Albus. Las cosas rara vez, no, las cosas nunca salen tan bien con planes de tal escala. El adolescente se encogió de hombros de nuevo. Me ocuparé de los problemas a medida que surjan. Hydra, Albus. Se inclinó hacia adelante. Deja de preocuparte tanto. Entiendo de dónde vienes. Ya has visto a un mago joven y poderoso con sueños de cambiar el mundo, convertirse en un monstruo. Lo entiendo. Albus hizo una mueca. Pero yo no soy Grindelwald. Idrus se levantó y se acercó al nido de Fawkes. Metió al polluelo en la cama de plumas y murmuró un hechizo de calentamiento. Ya vi este mundo arder una vez, y nunca permitiré que algo así vuelva a suceder. El poder corrompe, Idrus. Albus juntó los dedos. Cuando te instalas como el rey que pareces pensar que deberías ser, ¿qué sucede entonces? Entonces espero que todavía tenga gente como tú para preocuparme y aconsejarme. El anciano brujo hizo una mueca y la ceja de su aprendiz se levantó. ¿Es eso lo que te tiene tan preocupada? ¿Que vas a ser tú quien caiga? He hecho todo lo posible para evitar tales trampas, murmuró. Hydra, no puedes hacerte esto a ti mismo. El joven se acercó a él y apoyó la mano en su hombro. No se te permite jugar a Jiminy Cricket de una sola vez y luego decir que no se puede confiar en ti para que me aconsejes. Para sorpresa de Albus, el chico al que había empezado a considerar como un nieto le dio un abrazo con un solo brazo. Eres un buen hombre, profesor.
A pesar de todas las dudas con las que te flagelas, al final siempre tomas las decisiones correctas. Si tienes un problema con algo específico, con la forma en que estoy manejando las cosas, podemos hablar de eso. Sé muy bien que si Flamel permitiría que alguien usara su piedra, serías tú, así que puedes. Ni siquiera uses el futuro lejano como excusa. El joven lo soltó y le dio una palmada en la espalda. Así que toma una página de tu propio maldito libro. Cuida tus pasos, pero no dudes en tomarlo. Muy bien. Albus asintió y Idrus le sonrió. Gracias, Idrus, por tener paciencia conmigo. Es lo que nosotros, los niños, tenemos que hacer por los viejos como tú, respondió, su sonrisa se volvía más descarada por segundos. Espero que tenga una buena noche, profesor. Lo veré mañana. Con eso, el hombre saludó y se fue. Una vez que la puerta se cerró detrás de él, tomó varios momentos más antes de que Albus se diera cuenta de cuán hábilmente el chico había manipulado la conversación. Se suponía que su trabajo era consolar y ayudar a Idrus y, en cambio, el chico había mitigado sus propios miedos y se había puesto a sí mismo en control de la discusión. Bien. Extendió la mano para agarrar y entintar su pluma, luego comenzó a escribir en un rollo de pergamino. Si el chico quiere una lista de cosas con las que discrepo, hagamos una. Tonks suspiró pero aceptó el abrazo de su padre. Ella contuvo una risita cuando él la levantó en el aire y luego la hizo girar antes de volver a sentarla, todavía apretándola con fuerza. Era un poco vergonzoso, pero eso estaba bien en un día como este. Sin embargo, resopló cuando se dio cuenta de que el hombre no tenía intención de dejarla ir, y finalmente lo empujó. Él se rió y le devolvió la sonrisa. Estaban fuera de la Academia de Aurores en el patio subterráneo, rodeados de otras familias que celebraban la graduación. El cielo artificial era brillante y alegre, con alguna que otra nube de color blanco puro nadando a través de él. El aire olía un poco a almizcle por el hecho de que todo aquí abajo era artificial, pero ese tipo de cosas se habían desvanecido hacía mucho tiempo en el fondo de su mente. Mírate. Dijo su madre, riendo. Tu cabello es verde, mimadora. Tonks resopló porque la llamaran así, pero dudaba que incluso eso fuera suficiente para cambiar su cabello de nuevo al rosa que había estado tratando de mantener últimamente. No solo se había graduado finalmente, sino que se las había arreglado para ganarse el lugar entre los primeros de la clase. Los instructores habían mantenido sus rangos en secreto desde el final del primer semestre, y ahora no podía evitar preguntarse si lo habían hecho a propósito para tratar de menospreciarla. Sí, sí. Su sonrisa creció hasta que vio que la de su madre se convertía en un ceño fruncido. Se giró para ver qué estaba mirando la mujer e inmediatamente entendió. ¿Hidro? El adolescente se acercaba con una pequeña sonrisa en su rostro, el brazo entrelazado con su tía, Bellatrix Black. Ambos estaban elegantemente vestidos con túnicas de color ébano que se ensanchaban hacia abajo, y había un ligero brillo en la ropa de la mujer mayor. No se detuvieron hasta que estuvieron a solo un paso de distancia, e incluso entonces Idrus simplemente soltó a Bellatrix para tenderle la mano. Primo, dijo con lo que parecía ser una sonrisa genuina. Estoy tan orgulloso de ti. Cierto. Torpemente tomó y sacudió el apéndice, tratando de no recordar lo ensangrentado que lo había visto antes. Gracias. Y tú debes ser Edward. Idrus le tendió la mano a su padre ahora, y después de un momento el hombre se la estrechó. Es un gran honor conocerte finalmente. No creerías el tipo de cosas que tu hija trató de decir sobre ti, absolutamente vergonzoso. Nunca lo he mencionado una vez. Tonks gritó, sin duda su cabello finalmente abandonó su alegre brillo verde y se convirtió en algo mucho más avergonzado. ¿Podrías parar? Idrus solo se rió, y Tonks casi se molestó porque parecía que su pequeña broma realmente había funcionado para relajar a sus padres. Es bueno conocerte también, dijo su padre, sonriendo vacilante.
Nosotros, leímos sobre ti en los periódicos. Idrus agitó su mano. No hay nada que creer allí, solo los que valen la pena leer son el quisquilloso y la palabra Weasley. Se volvió hacia su madre. Andrómeda. De verdad es un placer conocerte también. ¿Puedo? Su madre frunció el ceño, pero finalmente le tendió la mano y, para total desconcierto de Tonks, Idrus se inclinó y besó su anillo de bodas. Estoy seguro de que su hija solo dijo cosas horribles sobre mí, probablemente mintiendo y diciendo que la asusté, dijo. Pero te aseguro que ha sido un placer conocerla. Incapaz de soportarlo más, Tonks golpeó el brazo del adolescente. Hidro. Una multitud había comenzado a reunirse sutilmente a su alrededor ante la llegada de las dos celebridades. Al principio, la gente solo notaba a Bellatrix. Los duelos de la mujer se mostraban con frecuencia en la academia, y aunque no lo hubieran sido, ella todavía era una 2 veces campeona que no había sido derrotada en años. Una vez que la gente se dio cuenta de que estaba con el pródigo campeón de Hogwarts, su entusiasmo se duplicó, si no se triplicó. Finalmente su madre rompió y se echó a reír. Bueno, ciertamente no creo que haya dudas sobre si eres o no el hijo de Siri. Así que la gente sigue diciéndome. Idrus extendió su brazo y Tonks se tensó cuando Bellatrix se acercó. Tonks, estoy seguro de que has oído hablar de tu tía Bellatrix. Bella, te he contado todo sobre Tonks. Un placer, querida. Bellatrix asintió hacia ella. Idrus está bastante seguro de que llegarás a ser tan conocido como Sirius algún día. Lo espero con ansias. El metamorfómago tragó saliva y asintió. Lo intentaré. Bellatrix. Tonks hizo una mueca cuando su madre intervino, una amenaza que no estaba del todo oculta en su tono. Ciertamente no esperaba verte aquí. Idrus insistió. La duelista más talentosa del mundo se quejó mientras hablaba, a pesar de su tono neutral. Y somos familia, ¿no es así? Justo cuando la boca de su madre se abrió de golpe para responder, el pie de su padre presionó el de ella. Bueno, apreciamos que estés aquí. HMPH. Bellatrix miró hacia otro lado, frunciendo el ceño. Idrus enlazó su brazo alrededor del de ella, y Tonks no se perdió la fuerza con la que apretó la extremidad. ¿Qué? Me estoy portando bien. El colegial más aterrador que había conocido solo resopló. Eres tan malo como Apophis, lo juro. ¿Apophis? Preguntó Tonks. Mi familiar. ¿Te has conocido? Sus ojos se abrieron ante el recuerdo, y se estremeció. Andrómeda, estoy seguro de que tienes una letanía de sentimientos acerca de nuestra presencia aquí, pero espero que no te moleste demasiado. Su madre resopló con fuerza. Es el día de mi Madora, no el mío. Aún así, bien. Tonks se giró y jadeó. ¿No es esto un pequeño reencuentro feliz? La oveja negra había llegado, con una amplia sonrisa que solo estaba dirigida a Idrus, quien frunció el ceño. Si la multitud de menos había estado tratando de mantener el decoro antes, ahora prácticamente estaban echando espuma por la boca. Tanto Sirius como la mujer con la que estaba vestían uniformes que hacían juego con los de Tonks, aunque los de ellos claramente habían sido forzados. Ni siquiera se registró por un segundo más que la mujer que estaba con él era en realidad una capitana, las insignias en su pecho eran bien pulido y brillante en la luz artificial. Siri. Tonks saltó cuando su madre gritó, y su sorpresa se duplicó cuando la mujer se apresuró a darle un abrazo a la oveja negra. Mírate. Ja ja ja. El hombre le devolvió el cariño con aplomo. Mírate. Eres prácticamente anciano, ahora. Hubo un crujido resonante, y la mandíbula del Auror recién graduada cayó cuando se dio cuenta de que su madre acababa de darle una bofetada en la cabeza al Auror más poderoso y peligroso del mundo. Para su alivio, el hombre se rió y se frotó el lugar. Él le dedicó una sonrisa tímida. ¿Todavía tienes una beta mala en ti, eh?
Oh, entonces yo soy el malo. Su madre miró al hombre que solo le devolvió la sonrisa, y muy rápidamente Tonks comenzó a ver el parecido entre él y su hijo. Sin embargo, eso la horrorizó por la implicación de que tal vez podría parecerse a su madre, por lo que rápidamente lo escondió. Tienes suerte de que no le cuente a cada uno de estos futuros compañeros de trabajo tuyos algunas historias que recuerdo. Si tan solo tuviera suficiente vergüenza para que eso fuera una amenaza. La capitana Auror se acercó ahora y le tendió la mano. Amelia Bones. Andrómeda Tonks, dijo su madre. Eres. Soy la prometida de este idiota. Su madre jadeó. Siri. ¿Cómo no me dijiste que te ibas a casar? Por favor, se burló. ¿De verdad quieres meterte en eso de ocultar los compromisos? Por primera vez en la vida de Tonks, pudo ver a su madre avergonzada. Las mejillas de la mujer mayor se sonrojaron y miró a Sirius, quien le devolvió una sonrisa de lobo, mostrando los dientes victoriosos. Es lo que pensaba. El hombre finalmente centró su atención en Tonks, y ella realmente deseaba que no lo hubiera hecho. Y tú debes ser Nimadora. He oído todo sobre ti. Solo llámame Tonks. Ella tragó. Odio ese nombre. Nimadora. Su madre resopló. Es un perfectamente horrible nombre, interrumpió Sirius. Me encanta. Nimadora, no creerías tu Sia. Los bastardos no me dejaban en paz últimamente, seguían y seguían tratando de que admitiera que te entrené en secreto. Su mandíbula cayó. Las Sia no habían sido más que monstruos para ella. A sus ojos, todo lo que hizo fue un fracaso, ya fuera un pequeño error que haría estallar en una montaña, o una actuación casi impecable de la que inventaron cosas para quejarse. ¿Qué diablos había estado fumando la oveja negra para tratar de mentirle así? ¿Qué? Preguntó. No me digas que realmente compraste su acto, me decepcionaré. ¿Acto? Déjame adivinar, intervino Idelus por primera vez en lo que pareció una eternidad, y para su sorpresa, en realidad fue un alivio que alguien más cercano a su edad hablara. Te dijeron que lo jodiste todo. Nunca te dieron ningún cumplido. Te presionaron más que a los demás. ¿Ese, sí? Bienvenido a ser lo mejor de lo mejor. El adolescente puso los ojos en blanco. Tienes que mantener humildes a los que son como tú, o de lo contrario serás insoportable. ¡Ey! Ella chasqueó. ¿Qué sabrías? Quiero decir, tienes razón. Tonks volvió su mirada hacia el padre del niño. Debería haber visto la forma en que trataron de intimidarme en el pasado. Y mira cómo resultó eso. Uno de los Ai se había acercado, Terrence Jaxley. El hombre era tan viejo como una piedra y el doble de duro. Oveja negra. Capitán Bones. Jaxley. El capitán Bones hizo un breve saludo. Olvidé que todavía estabas aquí abajo. No hay otro lugar para mí. El hombre se volvió y escupió en el suelo. Lejos de mí presionar por el nepotismo, pero deberías estar atento a esto. Siempre mantengo mis ojos en los mejores graduados, replicó el capitán Bones. Al igual que tú lo hiciste. Y mira a dónde me llevó eso. El hombre gruñó algo por lo bajo. Auror Tonks. Ella se enderezó. Señor, sí señor. Deja esa mierda. Él agitó su mano. Lo hiciste bien. Sigue así, o nos harás quedar mal. Quiero decir, sí, no, yo. Sus torpes palabras se perdieron en medio de las risas de Blacksheik cuando Jaxley simplemente se alejó sin esperar a que terminara. ¡Qué idiota!, dijo Sirius. No te preocupes por él, Nimadora, siempre es así. Quería gritarle el hombre, pero desafortunadamente parecía que la llegada y partida del instructor de la academia de mayor edad había señalado al resto de la multitud que la familia era un juego libre para hablar. En poco tiempo, la mitad de sus compañeros graduados y muchas de las IA más jóvenes los habían invadido para tratar de hablar con Sirius, su prometida o Bellatrix.
Su respiración comenzó a entrecortarse ante la multitud repentinamente apretada y enjambre, y sus ojos se dispararon de un lado a otro hasta que se posaron en Iderus, quien la miró a los ojos antes de apartar la mirada y encender su magia. Inmediatamente la multitud se detuvo congelada. Eso es suficiente. Su voz resonó por el pasillo subterráneo, casi ensordeciendo a Tonks gracias a la falta de distancia entre ellos. Danos un poco de espacio para respirar. El adolescente se tambaleó con su magia y, para alivio de Tonks, ella no había reaccionado ni la mitad de mal que muchos de sus compañeros. Todos a su alrededor retrocedieron, y el nudo de ansiedad en su estómago finalmente se deshizo cuando respiró hondo. Bueno, creo que Bella y yo nos despediremos. Andrómeda, Edward, fue un placer conocerlos a ambos. Iderus se volvió hacia ella. Espero verte el domingo, y de nuevo, felicidades. Gracias. Ella asintió. Hasta entonces. Espera, Iderus. Sirius se acercó y fue imposible pasar por alto la forma en que la compostura de su hijo se desvaneció por un momento, revelando un ceño fruncido. Giannis dijo que esperaba que lo visitaras pronto, trataré de encontrar un momento para visitar mientras él está con los Weasley entonces. El adolescente comenzó a alejarse. Buen día. Sheesh, pensó Tonks mientras la oveja negra miraba a su hijo, frunciendo el ceño y marchitándose. Y pensé que mamá y yo no nos llevábamos bien. Hermione se sonrojó cuando otra persona se detuvo para mirarla a ella y a Víctor mientras atravesaban Hogsmeade. Nunca lo admitiría en voz alta, pero internamente estaba gritando por la forma en que él le había agarrado la mano tan pronto como salieron del castillo y no la había soltado desde entonces. A una parte de ella le preocupaba que el chico finalmente se diera cuenta de lo sudorosa que se había vuelto su palma, pero era difícil prestar demasiada atención a esa parte de ella. ¿Por aquí? Víctor preguntó antes de refunfuñar. Odio que aquí no se haya construido nada en la dirección correcta. Ya casi llegamos, le aseguró Hermione. Lo prometo, el helado es, uff. Alguien muy pequeño, casi la había abordado con lo que aparentemente era un intento bastante honesto de exprimirle la vida. Ella y Krum se congelaron cuando el niño le sonrió y luego comenzó a gritarle en griego. Giannis. Una mujer corrió hacia ellos, resoplando cuando se detuvo. ¿Qué te dije acerca de salir corriendo? Ella se enderezó y ofreció una sonrisa de disculpa. Lo siento mucho, ustedes dos. Les prometo que no tiene malas intenciones. Parecía tener la edad de sus padres, con cabello largo y negro que se rizaba sobre sus hombros. A pesar de su edad y del hecho de que acababa de doblarse por haber corrido, parecía bastante atlética. Su túnica era una especie de uniforme, y Hermione tardó un segundo en reconocerla como la que vestían los aurores como el padre de Harry. El chico dijo algo más en el idioma extranjero, luego agarró la mano de Hermione y la levantó. Él estaba señalando su anillo, todavía con una sonrisa abierta. Le tomó un momento darse cuenta de que el chico llevaba un anillo a juego. Irá a Hogwarts poco después de que nos graduemos, le recordó la voz de Iderus. Tomará lo que hagas y lo mejorará 10 veces. Finalmente, la mujer se arrodilló y levantó al niño, obligándolo a soltar a Hermione. Ella inclinó la cabeza. De nuevo, mis disculpas, ustedes dos. A veces se emociona un poco. El chico le hizo un puchero. ¿Estaría en lo cierto al suponer que conoces a Iderus Black? Oh, sí. Hermione enderezó la espalda, apretó la mano de Víctor para sostenerse y trató de mostrarse lo más confiada que pudo. Mi nombre es Hermione Granger. Soy una descendiente de la casa Slytherin. La mujer ni siquiera pudo reaccionar antes de que el chico comenzara a gritar un poco más, tirando de su hombro con entusiasmo. Giannis. El chico se detuvo con un estremecimiento, luego se arrugó como si esperara ser golpeado. Cariño, te amo, pero no puedes agarrar a la gente así. ¿De acuerdo? Murmuró algo en respuesta.
Mi nombre es Amelia Bones. Extendió la mano y Hermione de repente se vio obligada a soltar la mano de Víctor. No fue hasta que sus palmas se encontraron que recordó lo sudorosa que había estado su mano, pero si la mujer se dio cuenta o le molestó, no lo demostró. Soy la prometida de Sirius Black, el padre de Idrus. Oh. Hermione se puso rígida. Ni siquiera sabía que el hombre estaba comprometido, ni Idrus ni el ahijado de Sirius, Harry, lo habían mencionado. Es un placer conocerla, señorita Bones. También es un placer conocerte, muchacha. Le dio un apretón al niño en sus brazos. Vamos, cariño, vamos. El chico, que todavía estaba tenso y nervioso, de repente volvió a la vida. Aparentemente estaba tratando de discutir algo mujer, y ella solo suspiró. Ni siquiera pueden entenderte, ¿recuerdas? El chico vaciló, luego dijo algo. Oh. Bones levantó una ceja al chico. ¿Así que ahora no te importa? Hermione se aclaró la garganta. ¿Eh? No le hagas caso, dijo Bones, girándose hacia ella. Se ha obstinado durante semanas en no usar un artefacto de traducción, porque quiere hacer uno propio, pero ahora de repente no le importa. ¿Pero él puede entenderte? Preguntó Hermione, confundida. ¿Cómo? Eso suspiró. Porque hizo algo que puede hacer eso por su cuenta. Sacudió la cabeza, murmurando algo sobre los niños deberían ser niños, antes de quitarse el brazalete que llevaba puesto y deslizarlo en la muñeca de Giannis. Tan pronto como estuvo encendido, le sonrió a Hermione. Hola. Chirrió. Soy Giannis. ¿Cómo te llamas? ¿Eres realmente mi familia, como Idrus? ¿Cómo conoces a Idrus? Es mi mejor amigo. Mientras las palabras del chico brotaban de su boca como agua de una manguera contra incendios, Bones solo se rió. Despacio, cariño. Ella le sonrió a Hermione y a su tipo de novio. A veces se emociona un poco. Está bien, dijo Hermione. Miró a Víctor, preocupada de que se molestara por la interrupción de su cita, pero en cambio se sorprendió al encontrarlo dándole una pequeña sonrisa al chico. Mi nombre es Hermione Granger. Este es Víctor, él es mi novio, terminó la estrella de Quidditch, desencadenando un torbellino de sentimientos dentro de ella. Idrus tiene grandes palabras para ti. Dijo que algún día serás un gran hombre. La sonrisa del niño podría haber iluminado una habitación. Él es el mejor. Él fue quien me mostró a Sirius y Miss Bones. Me contó todo sobre la magia. Parecía que el chico estaba a punto de seguir enumerando las cosas que hacían de Idrus el mejor, pero Bones lo interrumpió. ¿Les gustaría a los dos almorzar con Giannis y yo? Odiaría interrumpir su cita, pero promete pagar. Oh, nos encantaría. Víctor inclinó la cabeza. Íbamos a ir a la heladería de la que me había hablado Hermione. Helado. Giannis se volvió hacia Bones y comenzó a tirarle de su túnica. ¿Podemos, señorita Bone? Por favor. Sí, querida, sí. La mujer parecía absolutamente exhausta. ¿Estabas planeando ir a los dulces suecos de Sylvester? Sí, en realidad. Era estúpido, pero Hermione se sintió un poco complacida de que la mujer hubiera oído hablar de su elección. Me encanta su vainilla. ¿Por qué no te vemos allí? Bones tuvo que seguir hablando rápidamente cuando el pánico cruzó el rostro de Giannis. No tardaremos mucho, pero necesitamos darle a Giannis su medicina. ¿Prometes que no tomará mucho tiempo? El niño suplicó. Te lo prometo si te portas bien. La cabeza de Giannis rápidamente rebotó hacia arriba y hacia abajo en un movimiento de cabeza. Nos encontraremos con ustedes dos allí. Cuando se fueron, Hermione se volvió hacia su novio. Me sorprende que no te haya importado comer con ellos. Por lo general, odias estar cerca de otras personas. ¿Sabes quién es? Preguntó. No. Hermione frunció el ceño. ¿Debería? Víctor se encogió de hombros. No lo sé. Pero Bones es una gran familia, y
Se golpeó el pecho, justo debajo del hombro. Tenía muchas medallas e insignias. ¿Insignias? Supuso que el uniforme de Auror de la mujer tenía algunos, pero no había estado prestando mucha atención. ¿Lo que significa eso? No sé. Víctor se encogió de hombros nuevamente antes de tomar su mano una vez más. Pero probablemente significa que ella es importante. Bueno, probablemente tenía razón en eso. Desafortunadamente eso solo la puso más nerviosa. ¿Y si fuera alguien muy importante y estuviera a punto de avergonzar a Iderus? Antes de que tuviera demasiado tiempo para entrar en pánico, llegaron a Sylvester y se acomodaron en una cabina después de ordenar. Sin embargo, deberías preocuparte por el chico, dijo Víctor, sacándola de sus preocupaciones. Él es el que preocupa a Iderus. ¿Giannis? Preguntó ella, frunciendo el ceño. Es solo un niño. Su novio negó con la cabeza. Iderus escogió a los campeones de los 3 magos antes que Goblet. Supo cuál era la segunda tarea tan pronto como escuchó a las sirenas. Nos preparó perfectamente a Kir y a mí para obtener lo que quería. Él sabe cosas. Hermione agradeció a quien solo podía suponer que era Sylvester mientras el hombre se sentaba en sus tazones de helado, luego se volvió hacia Víctor. ¿Así que crees que Giannis lo hará? ¿Qué? Ella tomó un bocado. ¿Convertirme en un maestro de runas? Creo que se convertirá en algo lo suficientemente grande como para inspirar a alguien como Iderus a adoptarlo. El chico apartó la mirada. Igual que tú. Hermione sonrió y rió. Él siempre hacía eso, como si estuviera demasiado avergonzado para hacerle un cumplido mientras la miraba a los ojos. El famoso mago podía mirar a toda una multitud de entrevistadores, pero era demasiado tímido para mirarla a los ojos cuando decía algo dulce. Ya estoy de vuelta. Al menos esta vez tuvo una advertencia antes de que Giannis chocara contra su costado, y al menos Víctor estaba allí para chocar con él. ¿Qué obtuvieron ustedes? ¿Qué debo obtener? Giannis. El chico se estremeció y miró hacia el suelo. Acabamos de hablar de no hacer eso. Lo siento, murmuró el chico. Estaba emocionado. Bones se acercó, frotando su frente una vez más, y suspiró. Solo escúchame en el futuro, querida. Se volvió hacia Hermione. Solo voy a correr al baño, vuelvo enseguida. Claro, no te preocupes, dijo Hermione, sintiendo lástima por el Auror claramente exhausto. Entonces, Giannis, ¿para qué necesitas medicamentos? ¿Estás bien? Estoy bien, dijo el niño mientras se movía hacia el banco opuesto y comenzaba a patear sus pies. Miss Bones dijo que es para la desnutrición, eso significa que no comí suficiente comida y esas cosas, y me ayudará a crecer mejor. Oh. Hermione parpadeó. ¿Por qué estabas desnutrido? Solo tenía curiosidad, pero la mirada que Víctor le lanzó le dijo de inmediato que estaba siendo demasiado entrometida, e hizo una mueca. Mis padres me odiaban, respondió Giannis, tan casual como si ella le hubiera pedido su color favorito. Me tiraban por las escaleras y me encerraban cada vez que hacía algo malo y no había comida ahí abajo. El chico pareció notar sus expresiones horrorizadas y rápidamente agregó. Pero está bien. Iderus me prometió que se aseguraría de que nada como eso volviera a suceder, y Miss Bones y Sirius son muy amables. Veo. Hermione tragó saliva, queriendo cambiar de tema. ¿Así que hiciste algo que te permite entender inglés? Ese debería ser un tema mucho más seguro. ¿Sí? El chico se quitó un collar de tuir que terminaba en un trozo de madera cubierto de runas. Señaló una de las marcas. Este es amigo de este, por lo que trabajan juntos. Sin embargo, no les gusta este otro, así que lo puse en el lado opuesto, pero tenía que asegurarme de que todavía supieran que estaban allí, así que puse en estos otros Y. Hermione estaba atónita por la forma esotérica y casi caricaturesca que tenía el niño de describir cómo funcionaban las runas.
Mientras él continuaba explicándolo todo, ella casi podía reconstruir cómo funcionaba la matriz, pero algunas de las runas que había usado eran completamente desconocidas para ella. Quizás lo fueron. Quizás diferentes idiomas usaron diferentes runas. En algún momento durante su lectura, Bones había regresado, y una vez que el chico se calmó, ella dijo: «Ahora ves por qué tenemos una regla en casa que dice que las runas no hablan en la mesa. Sin embargo, todavía puedo hablar de animales». Giannis dijo: «Me encantan los animales, especialmente los mágicos». Hermione no estaba segura de estar lista para otra explosión de educación infantil, así que se volvió hacia Bones. «Por cierto, nos preguntábamos qué son todas esas insignias en tu uniforme. Son molestos, eso es lo que son». La mujer se giró cuando Sylvester regresó con 2 tazones más de helado, y tan pronto como Giannis comenzó a atacar a su Hermione, se preguntó si tal vez el chico realmente estaba relacionado con Idrus de alguna manera. «La estrella del capitán es la única que realmente importa, pero me quedo con el resto para hacer un buen espectáculo para los altos mandos». «Oh, entonces eres un capitán». Hermione no tenía idea de cuáles eran los rangos de la fuerza policial del ministerio, pero eso ciertamente sonaba importante y le resultaba familiar. «Creo que uno de los padres de mis compañeros de casa también es capitán». «Longbottom». Bones asintió mientras tomaba un delicado bocado de su helado. «Ese sería Frank. Lo ascendieron unos años después que yo. A diferencia de mi futuro esposo, en realidad tiene metas en la vida». Hermione se rió. «Conocí a Sirius un par de veces cuando estaba visitando a Harry. Es un buen hombre. Él es el mejor». Giannis agregó de repente, helado cubriendo su rostro. «Me compra muchos libros y siempre me ayuda a leerlos cuando no sé una palabra. Idrus me dijo que era un buen tipo y que podía confiarle mi vida como él lo hace, y tenía razón». Eso pareció tomar a Bones con la guardia baja, pero rápidamente recuperó la compostura y miró a los 2 adolescentes. «Definitivamente es el mejor Auror que podrías pedir, incluso si no está a la altura de su nombre». Giannis se rió. «¿Entiendes? ¿Por qué su nombre es Sirius y suena serio?» Hermione no pudo evitar reírse de la forma en que el chico realmente pensó que era divertido. Solo había conocido al padrino de su mejor amiga un puñado de veces, e incluso ella estaba harta de esa broma. El resto de su almuerzo lleno de postres lo pasaron con Giannis dominando la mayor parte de la discusión. Hermione ni siquiera sabía cuándo el chico tenía tiempo para respirar entre lo mucho que hablaba y comía. Era como si el niño fuera una especie de máquina que convertía el helado en energía conversacional. En poco tiempo, y para la evidente decepción de Giannis, él y Bones tuvieron que irse y Hermione se quedó sola de nuevo con Víctor. «Bueno, eso ciertamente fue algo», dijo, ganándose una risita de Víctor. «Definitivamente tiene algunas ideas únicas sobre las runas». Víctor gruñó. «Fue agradable, no ser el enjambre de un ventilador por una vez». «¿Qué te parece?» «Silencio», se rió Hermione. «Vamos, disfrutemos el resto del día juntos en paz». Arcturus Black se sentó con dolor. Dolor agonizante. Por una vez ni siquiera tenía la excusa de poder culpar a la lluvia tampoco. Fue solo uno de esos días en los que cada centímetro de él, hasta la última cicatriz, herida y pseudo hueso, gritaba en agonía como si el coro pudiera hacer que abandonara el fantasma y pusiera fin a su miserable vida. Desafortunadamente tanto para ellos como para él, sin embargo, tenía trabajo que hacer. Recientemente había habido un repunte desagradable en las cartas. Todos los Tom, Dick y Harry habían estado pidiendo reunirse con Idrus últimamente, sin dar absolutamente ninguna razón. Al menos por lo general tendrían la decencia de inventar una mentira, o incluso más cómicamente sin sentido, una razón real para la reunión.
Oh, nos encantaría tener la oportunidad de entrevistar a Idrus sobre su ubicación en el torneo de los Tres Magos, y si surge el tema de las inversiones en arte, que así sea, empujoncito. Últimamente no había sido más que gente de la que nunca había oído hablar, y mucho menos conocido, pidiendo una invitación para algún almuerzo o cita o reunión clandestina con Idrus. Nunca se mencionó ningún propósito. Ni siquiera una explicación de por qué merecía reunirse con su bisnieto. Incluso antes, cuando Bellatrix finalmente había comenzado a hacerse un nombre en el circuito de los duelos y cada punk medio amartillado con una hoz en su nombre venía a pedir su mano en matrimonio, no había sido tan malo. ¿En qué diablos te has metido, mocoso?, pensó. ¿Y por qué diablos no pudiste haberlo hecho en un país real? La mitad de las cartas estaban en idiomas que apenas reconocía, cada una de las cuales se colocó inmediatamente en una pila para quemar. Arcturus supuso que no podía resentirse demasiado con el chico por finalmente hacer movimientos globales, algo que su familia no había hecho mucho a lo largo de los siglos, pero aún así arrugó su nariz. ¿No podría al menos haber comenzado con América o Australia o algún otro lugar que hablara un idioma real? Hubo un arañazo en su ventana y miró hacia arriba para ver que la lechuza del niño había llegado, con una carta agarrada entre sus garras. HMPH. Arcturus se puso de pie y casi se cae cuando su cadera gritó de dolor. Hablar del demonio. Se acercó cojeando, porque el orgullo le negaba el uso de su bastón. Si el dolor quería vencerlo, romperlo, entonces tendría que esforzarse mucho más que eso. Tan pronto como abrió la ventana, la lechuza saltó sobre su hombro y le tendió la pata. Tomó la carta y permitió que el pájaro descansara un momento más mientras volvía a tomar asiento. Señor Arcturus, voy a empezar una pelea con los Longbottom al final del año escolar. El heredero de su casa, Neville, es un patético espécimen de mago. Si lo conocieras, nunca más acusarías a mis tíos o a los de Sirius de ser pequeños cobardes de mi edad. Tengo la intención de usar esto a mi favor. Cuando termine la escuela, lo secuestraré para corregir su naturaleza actual. Tengo el consentimiento del chico, pero imagino que su abuela, Augusta, le dará un ataque. Estoy seguro de que tú más que nadie sabes lo amenazante que puede ser esa mujer. Si alguno de los miembros importantes de su familia realmente intenta convertirlo en un problema, haga que Sirius o Bellatrix se encarguen de ellos. Te envío esto para que no te quejes más tarde de que no te avisé con tiempo. Respetuosamente suyo, Idrus S. Negro HMPH. Arcturus hizo ademán de quemar la carta por su encubrimiento habitual, pero se detuvo en el último segundo. Era la primera vez que su heredero se molestaba en escribirle directamente. En su lugar, lo metió en un cajón cerrado con llave de su escritorio y comenzó a redactar una carta a cambio de reconocer las palabras del niño. Idrus ciertamente tenía una forma única de manejar las cosas. La mayoría de los señores apropiados consideraban su asistencia y compañía como un privilegio, algo que sus menores debían codiciar y ganar y ofrecer a sus superiores. En cambio, el futuro señor de la casa Black había elegido aparentemente dárselo a cualquiera que lo quisiera. Arcturus no tenía la menor idea de si funcionaría para él, si la supuesta base de poder que estaba construyendo se mantendría firme cuando los fuertes vientos se le presentaran, pero tampoco sabía si Idrus los necesitaba. Un toque de locura revoloteó en la superficie de su conciencia al pensar en cómo el chico había decapitado a la gigantesca mantícora. La forma en que le había quitado el brazo a Malfoy como un elfo doméstico cortando una loncha de jamón del hueso. La destrucción de la mansión de ese mismo tonto en un estallido de poder. La vista del familiar del niño, un basilisco legendario y letal, envuelto alrededor de sus hombros como un gato doméstico. Se rió cuando la locura se hizo más fuerte, pero se interrumpió cuando el maldito agujero en su pecho protestó. HMPH. Volvió a sentarse, selló la breve carta que había escrito y se la entregó a la lechuza. Adelante.
Hit. Mientras la lechuza volaba por la ventana aún abierta, Arcturus se reclinó en su silla para frotar la vieja herida. Hizo que Creature le trajera una nueva botella de whisky y comenzó a sorberla para tratar de ahogar el dolor. Normalmente trataba de mantener un cierto nivel más bajo de embriaguez mientras trabajaba, pero solo esta vez había dejado que la agonía ganara y lo obligara a sumergirse más profundamente en sus copas. Estaría bien al final. Pronto los idiotas, los aduladores, los cobardes y los molestos serían los problemas de Idrus. Pronto estaría muerto, y finalmente se libraría de todo este maldito dolor. Relájate, amor, dijo Bellatrix, inclinándose para besar a su pequeña serpiente de agua. No sé qué te tiene tan tenso. Algo anda mal, repitió Idrus. Nunca tardan tanto. Estaban en una oficina en Gringotts, retirando demasiado dinero para ese patán de Hagrid, para devolverle el cuidado de Apophis. Y así pudo recoger el regalo que quería darle a Idrus. Había querido encontrar algo para su amor desde que él dijo que la amaba, y finalmente encontró algo en sus libros de contabilidad. Algo que le encantaría. El presidente de la sucursal había bajado a recibirlos en el vestíbulo y los acompañó hasta aquí antes de irse con la promesa de encontrar a alguien adecuado para manejar sus asuntos. Aunque la futura dama de la casa Black había estado bastante complácida con el trato, su señor había sido todo lo contrario. Al principio él se paseaba por la oficina como un animal enjaulado, pero ella lo empujó a la silla a su lado. Sin embargo, apartó el brazo en el momento en que se sentó y giró su asiento para mirar hacia la puerta. Podía ver que su varita estaba desenfundada en su manga. Su trasero presionaba contra la tela y su punta estaba actualmente balanceada en el extremo de su dedo, esperando caer en su palma. Incluso ahora, mientras ella envolvía sus brazos alrededor de su cuello y besaba suavemente la piel de su cuello, él ni siquiera la miró, y en cambio estaba mirando hacia la puerta como si esperara que se abriera de golpe en cualquier toc, toc, toc. Retrocede un poco, Bella, murmuró Idrus. Adelante. Era el mismo duende que los había conducido hasta aquí o uno que vestía exactamente el mismo horrible traje a rayas del tamaño de un bebé. Había otro goblin con él, uno sin un mechón de cabello en la cabeza y con los ojos oscurecidos por el hollín. La nariz de Bellatrix se arrugó. ¿Qué es esto?, exigió. Esperaba, Bellatrix. Ella se tensó. Idrus nunca más la llamó por su nombre completo. Yo me encargo desde aquí, mi amor. Su corazón se aceleró. Gorge. ¿Las cosas realmente han caído tan lejos? El pequeño cretino le mostró los colmillos a su amor. Solo puedes culparte a ti mismo, Black. Tienes suerte de que pueda encontrar a alguien que no tenga un lado en esta guerra, directa o familiarmente. Los goblins cruzaron la habitación para sentarse y pararse detrás del escritorio de la oficina, y Idrus giró su silla para quedar frente a ellos. Bellatrix no pudo evitar notar la forma en que su mano continuaba balanceando la varita en su manga. Y tienes suerte de que no saque la totalidad de los activos de mi propia familia, así como los de los Malfoy, de tus bóvedas sagradas y deje que una cuarta parte de tus inversiones se pudran. El duende se puso tenso. ¿Es incluso seguro para mí unido y para mí ir bajo tierra? Me ocuparé de que así sea. El goblin finalmente pareció recordar su lugar, y ahora estaba hablando mucho más dócilmente. Oldbridge lo acompañará a su bóveda y no se permitirán otros empleados en las vías. Oldbridge se giró y escupió en el suelo de la oficina, arrugando la nariz de Bellatrix. Para su desconcierto, Idrus a su vez escupió sobre el escritorio. No creas que solo porque no he hecho ningún movimiento significa que soy pacifista. Arrasaré, labraré y salaré la tierra en la que descansas si algo sucede allí. Te aseguro que no lo hará, dijo Gorge. Mi cabeza y mi honor. Su señoría significa una mierda para mí. Idrus se puso de pie y luego se inclinó sobre el escritorio, elevándose sobre otro ser por una vez, para deleite de Bellatrix.
Tu cabeza, en cambio, la montaré en el interior de un urinario. El goblin frunció el ceño, asintió y luego extendió la mano. Idrus lo sacudió. Vamos, Bella. Ella entrelazó su brazo con el de él, y los dos fueron conducidos a los túneles. Su bóveda era, por supuesto, casi tan profunda como la tierra podía permitir tal paso. El ministerio estaba un poco más abajo, así como algunas familias muertas, pero no había otros que pudieran reclamar tanto prestigio como la Casa Black. El descenso fue aún más rápido y caótico de lo habitual, pero era difícil que le importaran esas cosas cuando tenía a su Idrus a su lado. Era tan lindo, la forma en que tenía los ojos cerrados. Tal vez una vez que haya terminado de aprender hechizos para adormecer, podría pasar a algo para su mareo por movimiento. Antes de que hubiera pasado poco tiempo llegaron a su bóveda. Idrus salió de inmediato y luego la ayudó a salir también. Bricholdero o como se llamara el estúpido goblin, siguió los meticulosos pasos para abrir la puerta, y luego se encontraron dentro de la colección más grande y fabulosa de riquezas y artefactos que el mundo jamás había visto. Solo espera, dijo Bellatrix. Te va a encantar lo que elegí para ti. Sin embargo, le preocupaba que no lo hiciera. Parecía que desde que Idrus finalmente cedió y accedió a venir a Gringotts, había estado tan amargado como un limón. Incluso ahora, cuando miró por encima del hombro para comprobarlo, él estaba de pie allí con su brazo cojo rebotando contra su costado y el otro todavía empuñando su varita. Sus labios no estaban fruncidos, pero sus ojos eran tan torrenciales y cargados como una tormenta como nunca había visto a uno de los miembros de su familia. Ella no lo había visto tan alterado, bueno, nunca. Aún así, ella había venido aquí con un propósito, y estaría condenada antes de dejar que se le escapara. Después de unos minutos de hurgar en las posesiones del siglo XVI, encontró lo que había estado buscando. Era una caja casi plana, sellada con una cinta, aproximadamente del tamaño de su mano si extendiera los dedos. Tan pronto como lo encontró, Bellatrix retrocedió dando saltos. Aquí. Ella sonrió a su amor. Ver por ti mismo. Idrus le dedicó una sonrisa falsa y soltó la cinta. Antes de abrir la caja, envolvió la cinta alrededor de sus dedos, pero cuando quitó la tapa sus ojos se abrieron como platos. Comenzó. ¿Un atrapasueños? Un verdadero cazador de sueños, corrigió ella. Directamente de las Américas antes de que los seres mágicos se vieran obligados a esconderse allí. Sé que has estado teniendo pesadillas últimamente. Tienes las bolsas de los ojos más horribles y dices cosas extrañas cuando duermes. Esto debería ayudarte. Esto te ayudará. Lo sacó de la caja y el anillo de madera, las plumas de pájaro del trueno y el cabello de las vírgenes sacrificadas giraron en el aire. Lo colgaré sobre mi cama para que puedas dormir bien. Idrus se lo quitó y se sentó suavemente en su caja antes de volver a colocar la tapa en su lugar. Gracias, de verdad lo aprecio. HMPH. Ella hizo un puchero. No parece que lo aprecies. Te lo prometo, Bella. Necesitó toda su fortaleza mental para no gruñirle. Pero creo que pronto serás tú quien no lo aprecie. ¿Qué quieres decir? Ella frunció. ¿Por qué yo no? Vamos. Metió la caja en su bolsillo. Obtenga suficiente dinero para no avergonzarnos si el profesor Hagrid comparte historias de nuestra generosidad. Los hombros de Bellatrix se hundieron. Él lo odiaba. Hizo lo que le dijeron y recogió unos cientos de galeones, deslizándolos en su bolso con un clamor tintineante. Después de un momento para asegurarse de que no se rompería accidentalmente, regresó a Idrus y lo encontró atando mágicamente la cinta que había mantenido la caja cerrada alrededor de su mano. Su varita estaba metida en la palma de su mano, que lentamente estaba siendo constreñida por la tela. ¿Hidro? Ella preguntó. ¿Qué estás haciendo? Odio este lugar, murmuró. Nunca quise volver aquí, Hidro. Exigió.
¿Qué está sucediendo? No te mueras por mí. Todo su cuerpo se trabó con la mirada que él le dirigió. Si antes sus ojos gris nube habían sido una tormenta, ahora eran un huracán cósmico. O le juro a Magic que voy a... Tomó aire, interrumpiendo sus propias palabras. Venir. Abrió la puerta de la bóveda. Antes de que lo pierda completamente por esta horrible locura tuya. Bellatrix tragó saliva, pero hizo lo que le dijo. Salieron de la bóveda. Miró a su alrededor. Solo hubo un segundo para reaccionar ante las docenas de flechas brillantes y con púas disparadas hacia ellos.